Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por un nuevo día. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque esta mujercita salió ya libre y sana. Esas son las proezas, los milagros que tú haces día a día. Pero sobre todo, gracias por nuestra vida el día de hoy, que podemos reunirnos para escuchar tu palabra. Gracias, mi Dios, danos sabiduría, danos inteligencia, para que podamos entender claramente lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver, el papel del hombre es ser líder. ¿Es qué? Ser líder. Eso ya lo vimos, que ¿quién hizo, creó Dios primero? Adán. Entonces por eso Dios lo hizo un hombre a la cabeza. Vamos a Efesios 5:23, por favor. Efesios 5:23. Dice, porque el marido es cabeza ¿de qué? De la mujer. Una cabeza es la ¿qué? Autoridad. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos ¿en qué? En todo. Y luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y el 31, permítanme. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. Y hasta el 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y subráyale, y la mujer respete a su marido. ¿Por qué? Porque es la cabeza, y eso lo leímos en el 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Nos guste o no nos guste, la palabra de Dios nos habla la verdad y la tenemos que obedecer. Si está diciendo que él es la cabeza, algunas ahorita ustedes van a estar así como diciendo, es que no conoces a mi esposo, es que no sabes cómo es que, ¿verdad? Pero la palabra del Señor es bien clara. La cabeza de tu hogar, ¿quién es? El esposo. Y lo único que nos pide el Señor a ti y a mí es que los que respetemos. Y tú dices, ¿se merecerá respeto un hombre que te trata mal? ¿O que abandonó el hogar? ¿O que no trabaja? Pues si es la cabeza del hogar, tú te casaste con él y no puedes hablar mal de él con tus hijos, ¿verdad? Por la paternidad, lo que tenemos que hacer, y vamos a terminar al final, es saber orar por ellos para que el Señor cambie sus corazones. Amén. Primera de Corintios 11:3, por favor. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. O sea, ¿el varón también está sujeto a alguien? Sí, a Cristo. Porque ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y luego la cabeza de la mujer, ¿quién es? Digo, el hombre, ¿no? El esposo. Dice, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. O sea que todo viene en orden. Es Dios, es Jesús, es el esposo y es la mujer, son los hijos. Viene en un orden. Para que aprendamos el orden jerárquico, ¿sí? Podemos decir que en las empresas hay, ¿verdad?, un orden. En el gobierno hay un orden. Pues también en las cosas de Dios hay orden. ¿Que es quién? Dios. ¿La cabeza de quién? De que Jesús. Jesús la cabeza del varón. Y el varón la cabeza de la mujer. Y de la mujer, ¿quién viene? Los hijos. Ajá.
para ambos, para el papá y la mamá. El hombre fue creado primero, y vamos a 1 de Timoteo 2:13, por favor. Dos, 13. Dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. El hombre fue a quien Dios primero a quien hizo Adán. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? No se sentía solo, si están recordando la primera clase, hasta que el Señor le hizo la ayuda idónea a Eva. Pero les dio un mandato, que no comieran ¿de qué? Del árbol ¿de qué? De la ciencia del bien y del mal. Y fueron y comieron. ¿Por quién fueron tentados? ¿Pero quién fue la primera que pecó? Eva. ¿Y Eva a quién incitó? Adán, que también comiera. Y cuando el Señor le habla a Adán, ¿no le debió haber hablado primero a Eva? Porque ella fue la que pecó. Pero no fue así, porque Dios delegó la autoridad ¿sobre quién? Sobre el hombre. Entonces, que así si el hombre ahorita, si ahorita tú oras por él, y tiene que haber cambios, porque Dios es fiel en sus promesas. Pero ¿sabes qué? Lo que el hombre, y si no lo quiere hacer, déjame decirte una cosa, que el día que estemos en la presencia del Señor, el Señor le va a pedir cuentas a tu esposo. ¿Dónde está tu mujer y dónde están tus hijos? O sea, de ahí no se va a salvar. Ante la presencia del Señor no se va a salvar. Le va a pedir cuentas. Pero también a nosotros nos va a pedir cuentas en la función que nos dio, que nos delegó el Señor. ¿Dónde está tu esposo? Porque ahorita vamos a ver qué pasa cuando nosotros no respetamos la autoridad del varón. ¿Está bien? El hombre fue creado primero entonces y después Eva. Y vamos a ver otro, dice, consecuencias del orden invertido. ¿Sí tiene consecuencias cuando no obedecemos la palabra del Señor? Sí, tiene consecuencias muy, muy delicadas, de maldición a veces, ¿verdad? Para las generaciones. Escribe, sino porque no tiene el libro, escribe, el hombre está enojado sin aparente motivo. El hombre está enojado sin aparente motivo. Vamos a ver por qué. Dice, ¿has conocido algunos hombres que parecen estar molestos o enojados sin ningún motivo? Obviamente, existen muchas causas, pero una razón es porque él se da cuenta que ha perdido toda autoridad en su casa y no sabe qué hacer. ¿Sabes por qué se siente así el esposo enojado? Porque perdió la autoridad en su casa. Gracias. Gracias. Entonces, el hombre es pasivo porque no es motivado. El primero, hay mujeres que dicen, oye, pero ¿por qué mi esposo está enojado? Siempre con una cara de molesto. Pero a ver, reacciona. ¿Es por algo normal, natural que pasó, o es porque tú quieres robar el lugar de tu esposo? No lo tomas en cuenta en tu casa, no le das su lugar, no lo honras, no lo respetas enfrente de tus hijos, lo haces menos. Chécale. Mi esposo puede estar enojado a lo mejor porque le grité, ¿verdad? Lloren por mí porque me duele mucho la garganta. El hombre puede estar enojado porque uno no le da ¿qué? El respeto. Uno no le da el lugar con los hijos. Es más, luego a los hijos, ¿cómo los ocupamos? Ve y dile a tu papá. Ve y hazle eso a tu papá. Luego los hijos piden permiso, y si el papá dice no, pero la mamá dice sí, es estar quitándole el lugar al esposo. Entonces pues, siempre va a estar enojado el esposo porque no tiene un lugar dentro de su casa. Pero ese lugar, ¿quién se lo está usurpando? La mujer. Número 2, el hombre es pasivo y no motivado.
El hombre es pasivo y no motivado. Les voy a leer algo que puso el doctor Timoteo. Dice, usualmente un hogar en donde la mujer domina es un hogar de contención hasta que el esposo al fin se da por vencido. Entonces él se arrastra dentro de su concha de introversión. Lo triste es que la mujer llegará a menospreciar al varón que ella ha podido dominar. Ambos terminarán siendo muy infelices. Porque la mujer dice, aquí mando yo, aquí mis chicharrones truenan. Ese es un espíritu de matriarcado. Porque vieron que la mamá lo hizo, la abuelita lo hizo. ¿Y quién mandó en esas generaciones? Las mujeres. Y aquí en México hay dos, digamos así, dos espíritus que han dominado: el matriarcado y el machismo. ¿Sí o no? Pero en este caso estamos hablando del matriarcado, cuando la mujer quiere robar totalmente el dominio en el hogar, ¿sí? Entonces van a ser como infelices los dos, porque él va a terminar diciendo, pues si él ya lo hace, que lo haga. Un hombre pasivo, un hombre que, pues sí, hazlo. No, pues como quieras. No, ya a veces ya ni contesta. Dice, además, puede repetir en otras áreas de su vida, incluyendo su función como proveedor. Si un hombre no es levantado y reconocido como líder por su esposa, dudará de sus habilidades en general, llegando a ser un hombre de poca iniciativa y ambición. Nos platicaron un testimonio de un hombre, pues era el gerente de una empresa, y cómo se les tiene a los gerentes, en alto respeto, en alta estima, pero el día que llegó la esposa a la empresa y le faltó el respeto, dijeron, no, wow, ¿dónde está este hombre que nosotros conocemos aquí, no? Que en su casa la que manda es ¿quién? Su mujer. Entonces viene a ¿qué? Pues viene a ser humillado también delante de la misma gente, viene a ser avergonzado por la mujer. Tú siempre vas a ser igual en la iglesia, igual en tu casa. No en la iglesia digas, no, pues sí, yo a toda le voy a echar ganas, voy a estar bien, y en la casa sigues haciendo lo mismo, ¿verdad? No le sigues dando el lugar al esposo, las que lo tienen. Y de todos modos, este tema es para las hijas, cuando tengamos hijas o hijos, que sabes qué, bueno, hablando de hijas, en este caso es de hijas, ¿sabes qué, hija? Honra y respeta a tu esposo, ¿no? Y las que tenemos hijos, decirle, ¿sabes qué? Dale el trato correcto a la mujer como la palabra de Dios lo dice, para que tú también recibas honra. Pero hay de aquellas mamás, no te dejes, pues total, mejor ni le lleves, si no te hace nada, no le haga, y se empieza a meter la mujer. Entonces, ni tampoco que sea un hijito de la mamá, ¿verdad? Como le dicen, córtale el cordón umbilical, ¿verdad? Porque todavía sigue con la mamá, córtale ya el cordón umbilical. También tenemos que nosotros ahorita ver esto para educar a nuestros hijos. ¿Y sabes qué? Si eres una mujer de oración y tienes hijos, di, Señor, que sepa gobernar su casa. Que sepa gobernar su casa. Que tenga en sujeción a su esposa e hijos. Si tienes hijas, que pueda honrar a su esposo el día que se case, Señor. Que lo pueda honrar, que pueda respetar. Que ambos te conozcan y tengan temor de ti para que vivan felices, ¿no? Problemas siempre los va a haber en el matrimonio, pero siempre nos vamos a poner de acuerdo para solucionarlos cuando estamos en un mismo sentir, que es en ¿quién? Cristo Jesús. El hombre abandona el hogar, el número 3. Al final el hombre termina abandonando el hogar. Ha habido casos extremos en que el hombre estaba tan frustrado que abandonó el hogar sin una explicación y sin pleito, como diciendo, no puedo hablar nada con ella, no se soluciona nada con ella, mejor ahí nos vemos. Digo, no todos los casos son iguales, ¿verdad? Hay casos que se llegan a los otros extremos con el machismo, pero ahorita estamos hablando de esos hombres donde la mujer les quiere quitar la autoridad.
Ahora, esas son las consecuencias si tú y yo queremos quitarle lugar al esposo. Y el diablo feliz, el diablo feliz que nosotros desobedezcamos la palabra de Dios. Pues ándale, hazlo menos, desprécialo, al fin tú ganas más, a lo mejor tú eres mejor, tú puedes solo en tu casa, no te dejes. Esos son los pensamientos que el enemigo está bombardeando. Pero al fin y al cabo, eso no le agrada a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que las que estamos casadas honremos y respetemos ¿a quién? A nuestro esposo. Nada más esas dos cosas nos pide: honra y respeto. ¿Qué nos pide? Honra y respeto. Ahora, ¿quiénes son los que más van a sufrir? Los hijos. Un hijo o una hija ya se está dando cuenta, luego hacen bromas mi esposo, ¿no? ¿Quién manda en tu casa a mis nietos, no? No, pues mi papá. Pero si un niño me dice, no, pues mi mamá, imagínate. Un niño dice la verdad. Un niño ya sabe quién lleva el control en el hogar. Y sí me dijo, no, cuando le preguntamos a Keren, oye, ¿quién manda en tu casa? Mi papá. Y fue y le dijo a su papá, papá, la Biblia dice que tú debes de mandar en la casa. Yo les dije a mis abuelitos que tú mandas en la casa. Entonces, los hijos se dan cuenta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y no tener actitudes como de desprecio hacia el padre, a un hombre débil, porque entonces, ¿sabes qué? Los hijos van a ser unos hijos sin papá, y unos hijos que van a juzgar, unos hijos que el día de mañana o no van a querer tener un hogar, o van a tener un hogar pero igual con la función. Si la mamá mandaba y decían, ay, pues así se hacía mi papá, yo también me lo voy a hacer igual. Dice, y así fue el caso de María al oír el plan de Dios para la esposa, que respete y dé lugar al marido. María compartió con las otras mujeres cómo batallaba para no poder odiar a su madre. Ese es el caso de los hijos. Hay hijos que odian a sus madres, porque dicen, por los gritos, por el falta de respeto al papá, el papá se fue de la casa, y este fue el caso de María. Dice, porque a través de los años, esta despreciaba continuamente a su padre. ¿Cómo lo despreciaba? Si tomaba, pues ya llegó el borracho, ya llegó el flojo, ya llegó el bueno para nada. ¿Cuántos apodos se les ponen a los papás? Ya llegó el enojón, ya métanse mejor porque ya llegó el enojón. No le hagas caso, hija, dile que sí, yo al rato te digo que te vas. Si te dice que no te va a dar permiso, al rato se va a trabajar y yo te doy permiso de salir. Se dan esos casos, lo que estoy hablando se dan. O de plano, los hijos pierden el respeto por ambos. A la mamá van a ser unos hijos que, si mi mamá es la que manda aquí, pues me voy con ella, ¿no? Pero ¿sabes qué? Al final van a terminar, ¿qué? Odiándola. Dice, en casos extremos sucede una confusión de identidad sexual, especialmente en los hijos varones. Falta confusión de identidad sexual, ¿quién es el que manda en la casa? ¿Han visto, por ejemplo, esposas que trabajan y que dejaron ya que el esposo se dedique al hogar? Ya lo hay. ¿Y los hijos qué dicen? Hablando de los varones. Ay, ¿para qué estudio? ¿Para qué trabajo? Me encuentro una mujer que gane bien y ella me mantiene. Yo me quedo en la casa para cuidar. Ahí hay una confusión, ¿no? ¿Cuál es el papel? Tú debes desde ahorita, las que tenemos hijos, bueno, ya tengo hijos casados, ¿sí? Pero yo que tengo que decirle, Señor, que gobierne bien su casa, que sea la cabeza de su hogar, que sea un hombre con autoridad. Al ver todo esto, tengo que pedir así. Pero yo soy la que tengo que dar el ejemplo en la casa, ¿sí me explicó? Si yo digo que mis hijos sean la cabeza en su hogar y yo maltrato a mi esposo y yo le grito enfrente de mis hijos y yo lo pongo en vergüenza delante de la gente, ¿qué van a pensar mis hijos? No, pues está mal mi mamá, quiere que nosotros estemos bien, pero ella está bien mal.
Entonces, al orar nosotras tenemos que dar testimonio, ¿está bien? ¿Tenemos que dar qué? Testimonio. Y yo sé que al final vamos a terminar orando porque algunas de ustedes van a decir, bueno, pues yo no lo sabía y cometí algunos errores, o puedo, aún es tiempo, tenemos un Dios de oportunidades, hoy es un día para estar bien delante del Señor. Si hemos fallado con el esposo o fallamos con el esposo y nunca pudimos pedirle perdón, es bien importante que hoy lo hagamos, ¿verdad? Pero ¿sabes cómo lo vamos a hacer? Enfrente de los hijos. Enfrente de los hijos. El único problema con mi esposo era que yo le gritara, ¿no? Porque ya les dije que algún día que le pregunté a Isaías, oye Isaías, ¿sí has visto cambio en mi vida? Sí, mamá, claro que sí, ya no eres gritona, ¿verdad? Yo me quedé, dije, pues acostumbra uno a lo que es, ¿no? Si eres gritona ya te acostumbras y ya no te das cuenta que eres gritona. Entonces mi esposo un día me dijo, no me gusta que me grites, y yo no me había dado cuenta que yo era una gritona. Entonces después ya le dije, ok, sí, perdóname, y me dijo, sí, pero me gritaste enfrente de los hijos, así que enfrente de los hijos pide perdón para que los hijos se den cuenta que tenemos errores, pero que nos podemos corregir. De eso se trata, que se puedan, ¿qué? Corregir. La mujer, vamos a ver un caso de una mujer que me impacta, porque le tocó un gran varón de Dios. Si quieren, bueno, se los voy a leer, pero está en Éxodo 4:20, del 24, ¿ustedes saben quién fue Séfora? A ver, levanten la mano. ¿Quién fue Séfora? ¿Quién fue? La esposa de Moisés. ¿Quién fue? La esposa de Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés era hijo del faraón porque sus padres lo dejaron, porque estaba matando el faraón a los niños de 3 años y él era un niño hermoso y su mamá lo metió en el río, en una canasta, y lo crió la hija del faraón? Pero después, al matar él a un egipcio, tuvo que huir porque lo iban a matar, ¿no? Porque se dieron cuenta que era un hebreo. Y se va y llega a un lugar en el desierto donde llega a tomar agua, donde están unas mujercitas, ¿verdad? Y que quieren agua y les ayuda. Y ahí conoce a su esposa, que se llama Séfora. Entonces Séfora, les voy a leer aquí la historia para sintetizarla rápido. Dice, uno de los más grandes hombres en la Biblia era Moisés, pero es digno de notar que se dice muy poco de su esposa Séfora. Sin embargo, tenemos información suficiente para saber algunas cosas interesantes de esta mujer. Sabemos que no era judía y no apreciaba las cosas de Dios al igual que Moisés. Por lo menos las cosas incómodas como el mandamiento de circuncidar a cada hijo varón al 8º día de nacer. ¿Cuántos hijos tuvo Moisés con Séfora? 2. Y Moisés le dijo que se tenía que circuncidar y ella no quiso, porque era un mandato que Dios le había dado ¿a quién? A Abraham. A partir de Abraham, Dios dio ese mandato de que fueran circuncidados los niños a los 8 días de nacido, ¿se acuerdan? Bueno, después dice, vamos a asomarnos a la puerta de su tienda y escuchar una posible conversación entre Séfora y su marido, Moisés, después del nacimiento de Gersón. Gersón fue el primer hijo de Moisés. ¿Tú vas a hacer qué, Moisés? ¡Qué bárbara costumbre! Y no es necesaria. ¿Cómo voy a permitir que mi hijo precioso sufra por cada idea rara tuya? No es justo. Él estaría muy adolorido. ¡Qué rito más sangriento! O sea, se estaba quejando de un mandato de Dios, que no le tocara a su hijo porque, ¿qué era la circuncisión? Cortar, ¿verdad? El prepucio. Dice, tú vas a hacer, bueno, le dice así como tú dices, ¿cómo? ¿Mi niño va a trabajar? ¿Mi niño de 30 años? ¿Cómo crees? ¿No? Acuérdate, ¿qué le dices a tu esposo de alguno de tus hijos, no? Pues así Séfora estaba diciendo, ¿cómo? Ese rito tan sangriento, ¿cómo? O sea, tratando de no obedecer primeramente a Dios y luego a su esposo, ¿sí? Dice, pero mi amor, es la señal del pacto entre Yahvé Dios y su pueblo Israel.
Moisés suspiró y volvió a las ovejas. Él esperaría hasta que ella se calmara antes de mencionar otra vez el asunto de la circuncisión de su hijo. Imagínate cómo se puso, que se tuvo que salir Moisés. Salud. Se tuvo que salir, se tuvo que ir. ¿Tú te has acordado de alguna escena que empiezas y cuando ves ya el esposo ya no está? ¿Por qué? Porque está uno alocada, ¿no? Diciendo, haciendo. Dice, pero la próxima vez Séfora lloró y rogó a Moisés no circuncidar a su hijo. También nos gusta el teatro, ¿verdad? También nos gusta el teatro. Ay, no, pero mi chiquito, ¿cómo crees? O mi chiquita, ¿no? ¿Cómo crees? Está tan chiquita que dale otra oportunidad, otros años más para que termine la prepa, que descanse, ¿no? Dice, no sabemos cuántas discusiones ocurrieron en la casa de esta familia, pero por fin Moisés se cansó de pelear. ¿Qué le pasó a Moisés? Se cansó de pelear. Dejó el asunto en paz y no circuncidó a su hijo. Pero aquí hay una cosa bien importante. ¿Quién tenía que hacer la circuncisión del hijo? Moisés, ¿no? Y vamos a ver lo que pasó. Dice, pasó el tiempo y llegó el momento en que Dios indicó a Moisés que volviera a Egipto para liberar a su pueblo en esclavitud. Así que Moisés avisó a su suegro, quien era también su jefe, que va de regreso a Egipto. Ahora leeremos, así me lo puedes poner, Hugo, por favor, Éxodo 4, 20, 24 y 26. Dice, entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Jehová y salió al encuentro, tomó la vara de Dios en su mano y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Por qué quiso matarlo? Porque no obedeció. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella, lo dejó ir y le dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Cuando ella no obedece al Señor, ella se pierde la bendición, se queda con sus hijos, ¿verdad? Y no se habla mucho de ella. Si ella hubiera salido con Moisés, ¿qué hubiera visto? Todo lo que hizo el Señor en milagros, señales y prodigios de cómo sacó al pueblo de Israel de Egipto. Las 10 plagas, como también cuando se abrió el Mar Rojo. Todo eso ella no lo pudo ver. ¿Por qué? Porque fue desobediente. Y ella debió haberse ido ¿con quién? Con su hijo. Aquí está hablando de uno, pero ya tenía dos hijos. ¿Por qué? Porque no quiso obedecer la palabra de Dios. Y a veces tú y yo, si no obedecemos la palabra de Dios, nos vamos a perder de cosas maravillosas de Dios, porque Dios no nos va a bendecir. ¿Y cuál fue el precio? La Biblia dice que Dios le salió al encuentro y quiso, ¿qué? Matarlo. ¡Qué tremendo! Al ver la seriedad de la situación, Séfora tomó un cuchillo y circuncidó al niño. Pero ¿con qué actitud? Ella llamó a su marido esposo de sangre. Era una expresión bastante fuerte. ¿Y qué precio pagó Séfora? Ella desaparece de la escena por 15 capítulos del libro de Génesis. O sea, no ve nada de todo lo que aconteció, no ve nada de todo lo que sucedió. Ya hasta el final se vuelve cuando ¿se acuerdan que su suegro le lleva a Moisés a su esposa y a sus hijos? ¿Sí se acuerdan? Y si no, les pido que lean de tarea la vida de Moisés. ¿Y esto fue qué? Una tragedia. Tiene que haber un equilibrio y casos especiales. Dice, cuando hablamos del liderazgo y del varón y la sumisión de la mujer, siempre es necesario aclarar unos malentendidos. En primer lugar, no estamos hablando de servilismo. Muchas mujeres no sé si quieren sujetar al esposo porque dicen, ya en salud, ya en este tiempo todos somos iguales.
¿Sí o no? En ese tiempo ya estamos en el tiempo de la liberación femenina. Y la liberación femenina no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos ha dado funciones, pero también nos ha hecho como la ayuda, ¿qué? Idónea. La mujer no es inferior ni es esclava del hombre. Cuando tú también platiques con tus hijos, dile cuando te digan, es que ya me quiero casar, ¿por qué te quieres casar? No, pues es que ya estoy grande, yo necesito a alguien que esté en mi casa, que me atienda, que me lave, que me planche. Ah, entonces quieres una persona que te vaya a hacer el aseo, ¿verdad? No, me voy a casar porque quiero formar un hogar, quiero hacer feliz a mi mujer, quiero tener hijos, quiero, mamá, formar un hogar como la palabra de Dios lo dice, ocupar yo el lugar. Dile a tu hijo, tú eres la cabeza. Dile a tu nieto, tú vas a ser la cabeza en tu hogar. Dices, pero mi nieto está chiquito, no importa, eso es profetizar, llamar las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Diles a tus hijas, hijas, vas a ser la ayuda idónea de tu esposo. Te va a tocar un esposo que ame a Dios, te va a tocar un esposo que tenga temor de Dios. Y sujétate, pero con amor. ¿Cómo? Con amor. Dice, en primer lugar, no estamos hablando de servilismo. La mujer no es inferior ni es esclava del hombre. Ninguna mujer está obligada a someterse a abusos físicos o emocionales. Si es tu caso, busca ayuda. Según la Biblia, el marido debe amar a su esposa como a Cristo amó la iglesia. Además, si tu marido insiste en mantener una relación ilícita con otra persona, tienes el derecho de decirle que tiene que escoger entre tú o la otra, pero no puede vivir con las dos, ¿verdad? Tienes que también tú ser valiente y aclarar las cosas que tengas que aclarar con el esposo. También hay cosas que tú no vas a decir a todos sí. Si te pega, no vas a decir, bueno, pues es que me tengo que sujetar a ti. No, están las leyes. A mí no me tocas. Hay leyes que Dios ya puso. Ahorita en ese tiempo las autoridades, el gobierno apoyan mucho ¿a quién? A la mujer. No me vas a tocar, ni te atrevas. No, o sea que te dice, bueno, pues ahora vamos a ver películas de pornografía. No, eso no le agrada a Dios. No lo voy a hacer. No me voy a sujetar. Y vemos el caso, por ejemplo, en la Biblia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Que los dice que vendieron una heredad y que la prometieron llevarla a Dios, a los apóstoles. En el libro de Hechos de los Apóstoles ahí dice. Y se pusieron de acuerdo los dos, hazte cuenta que dijeron, vamos a traer todo lo de la venta de la casa, pero ya en el camino se pusieron de acuerdo para decir, no, nada más vamos a dar la mitad y la mitad nos quedamos. Pero lo que ellos no se dieron cuenta, que el Espíritu Santo le reveló esto, fue a Pedro, ¿verdad? Se lo reveló a Pedro, y cuando llega Ananías, le dice, Pedro, ¿por qué dejaste que Satanás tocara tu corazón? ¿No era todo tuyo? Entonces, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué sustrajiste de la cantidad de la heredad? Y cae muerto. Y llega la mujer y también se puso de acuerdo con el esposo y nunca dice ni se arrepiente ni nada y también cae ahí muerta. ¿Por qué? Que se pusieron de acuerdo para algo malo. No nos podemos poner de acuerdo con el esposo para algo malo. ¿Está bien? Todo que tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. O que te diga, ¿sabes qué? Pues miente, es una mentirita piadosa, total. ¿Sabes qué? No, yo ya no puedo mentir, yo soy una hija de Dios. ¿Ok? O sea, ¿sí se entiende cómo tenemos que vivir con ellos? Sabiamente. No nos podemos hacer a sus juegos de ellos, a sus caprichos de ellos, que van en contra de la palabra de Dios. ¿Que van en qué? En contra de la palabra de Dios. Tenemos que ir de acuerdo a la palabra de Dios, ambos. Cuando el hombre no ha entregado su vida a Dios, él no puede ser el sacerdote, es decir, el líder espiritual de su casa. Aquí hay algunas mujercitas que el esposo no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo y sigue con cosas en su vida. Bueno, mujercita, tú toma, mientras él llega a los pies de Cristo, toma el lugar, empieza a orar por tus hijos,
hijos, empiezas a los instruir en la palabra de Dios y empiecen todos juntos a orar por él, para que él llegue a conocer de Cristo y pueda tomar el lugar que le corresponde como líder espiritual. ¿Está bien? Pasos para cooperar con el plan de Dios. Como mujeres podemos quejarnos y renegar en contra del orden bíblico. Luego todavía hasta decimos, ¿y por qué me casé con él? ¿Por qué me lo diste, Señor? No, yo no te lo di, tú lo buscaste. ¿Sí o no? Te habló bonito y ahí, ¿no? O sea, nosotros, ya lo escogimos, nos casamos. Ahora sabes que tiene que haber cambios en nuestra vida. Ahora tiene, porque los dos hemos conocido de Jesús, en el caso de los dos, en el caso de uno, por ejemplo, si ustedes dicen, es que mi esposo no quiere nada, no hay cambios, no quiere, es orar o aclarar las cosas como dijeron en el testimonio de las otras mujeres, ¿no? Si anda con otra mujer, decide ya, la otra o yo, no podemos vivir así, ya. A veces a la mujer yo creo que se le cierra el mundo de decir, no puedo vivir sola, como la mujer samaritana, cuando le dijo el Señor Jesucristo, es que 5 maridos te he conocido y con el que vives no es tu marido. ¿Cuál era la situación de esta mujer? Que en su corazón ella vivió una soledad tremenda, que no podía vivir sin hombre. Por eso buscaba un hombre y otro hombre, pero nadie iba a llenar ese vacío que había en su corazón, solamente Cristo. Amén. Así tú y yo, aunque estemos casados o los que están sin esposo, nadie va a llenar tu corazón más que Jesús, nadie. Y cuando viene Jesús a tu vida y llena ese corazón de amor, de su palabra, te apasiona, vas a poder perdonar, vas a poder soltar, vas a poder amar, porque algunas dirán, ya ni lo amo, se fue el amor, quién sabe qué hora se fue el amor. Vivimos juntos, sí, vivimos juntos, pero ya no hay nada. ¿En qué momento se fue el amor? Pero primero tenemos que buscar tú y yo, ¿a quién? Al dador de quién es el amor. ¿Quién es el amor? Dios. Y cuando Él nos llena de ese amor, entonces podemos dar amor al esposo. Y cuando ya se fue el esposo, van a poder dar el perdón. ¿Está bien? Y no van a andar así que diciendo, pues ahora el que sigue, ¿no? Ya no nos vamos a quejar del orden de Dios. Y el Señor dice, y sobre todo te vas a encontrar amiguitas que dicen, ay no, mándalo a volar, ¿qué le vas a estar aguantando? Hay amiguitas que te dicen eso, pues ya divórciate, mándalo a volar, lucha, nunca te des por vencida. Y ¿sabes qué? La oración es poderosa. Pero si no has orado, empieza a orar, porque la oración mueve montañas. Y entonces no vas a hacer caso a lo que dice el mundo. El mundo te va a decir, pues ya déjalo, ponte a trabajar, cuida de tus hijas. Pero ¿sabes qué? La paternidad es bien, bien importante. Aún aunque tu esposo fuera un hombre alcohólico, fuera un hombre drogadicto, claro, sin que le haga daño a tu familia ni a ti, pero no pueden perder el respeto de los hijos hacia él, ¿verdad? Ni juzgarlo, porque ¿quién lo va a juzgar? Dios. Dios lo va a juzgar. Para que tus hijos no estén enfermos del corazón con odio y resentimiento. Porque a lo mejor es cierto, a lo mejor tienes un esposo golpeador, un esposo que te lastima con palabras verbales, un esposo que ya inclusive pues se ve que para todo le molestas, ¿no? Pero que los hijos no puedan ver esto. No porque no quieras callar, sino porque tú vas a buscar a Dios. Y Dios es el que te va a dar la fuerza para seguir adelante. Dios te va a dar una oportunidad de que cambie su corazón si tú oras, y que tus hijos no sean dañados por la situación que se está viviendo en el hogar. Y si papá ya se fue de la casa, no les hables mal a tus hijos. No les hables mal. Se fue porque era un borracho, se fue porque era un desobligado. Ya ves, se fue con la otra y nos dejó solos y abandonados. ¿Sabes qué está en el corazón del hijo? El odio, el resentimiento, la amargura. Y al rato ya no nada más vas a tener en contra a tu esposo, sino también a tus hijos. Porque tus hijos tampoco no van a querer saber nada de ti. Total, ¿sabes qué? Pues sí, cometió un error tu papá, se fue de la casa. Pero pues vamos a orar, que el Señor, que conozca de Dios y que se arrepienta para el día de mañana y pueda arrepentirse de sus pecados. ¿Sí? Tú y yo
no somos nadie para juzgar. Alguien nos decía, así como mamás tenemos la vara de la corrección para darle a los hijos, así nuestro Padre Celestial tiene una vara para ti, para mí, cuando no obedecemos, ¿no? Ándele para que se corrija. Y el Espíritu Santo es el que nos los revela. ¿Te diste cuenta que menospreciaste a tu esposo? ¿Te diste cuenta que no lo quisiste atender? ¿Te diste cuenta que le contestaste mal? ¿Te diste cuenta que en tu corazón dijiste, ni qué noche maravillosa, ni qué nada, me duele la cabeza, ¿no? Entonces, no los podemos despreciar, al contrario, tenemos que orar para pedirle al Señor que cambie su corazón. Y si eres tú la que ya no quieres nada, dile, Señor, enamórame. A mí me llamó la atención, eran unos pastores, que dice que la esposa estaba orando y que el pastor iba para su alcoba donde ella estaba orando y que alcanzó a escuchar que le dijo, Padre, se terminó el amor con mi esposo. Y siendo pastores, ya no lo amo, se perdieron los detalles, y que él se quedó sorprendido como diciendo, ¿cómo? Y él al escucharlo habló con ella, y ¿sabes qué? Empezaron a orar y el Señor a cambiar el corazón. Sí puede haber indiferencia en el matrimonio, porque o en este caso nosotras, perdimos esos motivos también. Perdimos al contestarles, al estar quejándonos, al estar menospreciándolos y humillándolos. Cuando, inclusive uno dice, ay, hay otra recámara, vete para la otra recámara y déjame dormir en paz. Esa es una humillación para el esposo. Yo creo que, Señor, hoy estamos muchas a tiempo de que si estás casada y estás viendo esa relación que se está enfriando, que tú puedas decirle, Señor, apasioname primero de ti y después de mi esposo para hacer tu voluntad. Enamórame nuevamente de él. Si eres una hija que pasó una situación con tus padres y ahora se está repitiendo este patrón, dile, Señor, no quiero vivir lo que vivieron mis padres. Y si tú juzgaste a tu papá o a tu mamá, yo creo que hoy es el momento de que digas, Señor, quiero perdonar de todo corazón a mis padres. A lo mejor lo hicieron porque no te conocían, o a lo mejor el enemigo les ganó, siendo cristianos, les ganó la carne. ¿Qué les ganó? La carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Odio, gritos, celos, disensiones, borracheras, herejías, adulterios, fornicaciones, etcétera. O sea, aún dentro de los cristianos, si nosotros no nos metemos, no nos enamoramos de la palabra de Dios, la vamos a regar bien fuerte. Y al rato, aunque diga, sí, soy cristiana porque tengo a Cristo en mi corazón, creo en Cristo, leo la Biblia, pero de momento te apartas, ¿sabes qué? Y cuando tú veas que estás contestando mal, cuando tú veas que ya no quieres a tu esposo, cuando tú veas que lo estás humillando, cuando dices, ¿de dónde me salió todo esto? Aguas, porque entonces ya nos salimos de lo espiritual y andamos en lo carnal. Y Dios no quiere que sigamos siendo mujeres carnales, sino espirituales. Amén. Dice, respeta a tu esposo, edifica una base espiritual firme. Una mujer dice, no hay nada que me ha hecho una esposa fiel a un hombre difícil como mi compromiso con Dios. Cuando nosotros nos comprometemos con el Señor vamos a cambiar, pero de a veras. Y yo se los puedo dar por testimonio. Cuando llegamos a Cristo voy a cumplir tengo 28 años de cristiana. Cuando llegamos, Dios hizo un milagro en el matrimonio y mi matrimonio estaba totalmente de cabeza, un desorden total. Mi esposo no tenía un lugar en la casa, ¿por qué? Porque pues, se drogaba, tomaba, no trabajaba. Y pues yo trabajaba para cuidar a mis hijos, pero yo a él no le hacía nada, aunque yo me quería justificar de algunas cosas. Cuando llegamos los dos, él llega primero a Cristo y con su testimonio me empieza a hablar del amor de Dios. Primero me dice, aquí está tu gasto. Y yo te dije, ¿quién sabe dónde te lo robaste? No, yo no me robé nada, es de mi trabajo, un trabajo justo, un salario justo, aquí está, y te quiero en la casa. Cuando él sí, por la misma situación, hablaba palabras ofensivas, palabras feas,
Y de repente me empieza a decir, Pati, es que yo te amo. Y yo le dije que yo en mi mente, ¿qué le pasa? Se está volviendo loco. ¿Cómo que me dice que me ama? ¿No? Cuando me trataba mal. Y después empieza a decir, ¿sabes qué? Empezamos a salir con los niños y empecé a ver su testimonio diferente, ya no decía groserías, ya no me insultaba. Y yo decía, bueno, cuando llega Cristo a mi vida, la otra que estaba mal era ¿quién? Yo. Cuando llega Cristo a mi vida y veo el orden de Dios, pues yo estaba acostumbrada a trabajar y llegaba tarde a la casa de ustedes porque yo no quería era ya nada más Rey Armando, que mi esposo estaba tomado y la verdad yo no quería que lo hubieran tomado, ya llegaba en la noche nada más para dormirme. Entonces yo no, dije, híjoles, tengo que estar en la casa. No quería estar en la casa, no le hacía nada porque no me daba dinero. Y cuando el Señor dice esto, que el hombre es la autoridad de la casa, y cuando mi esposo me dice, ya soy un hombre que trabajo, te dedicas al hogar, te quiero aquí en mi casa. Yo me quedé así como diciendo, ya cambió todo esto, ¿no? Yo tengo que estar aquí, como que se quiere uno revelar. Gracias a Dios que obedecí. Fueron unos pastores y nos leyeron lo de Efesios, léanlo nuevamente. El orden de Dios es sométase el unos a los otros a Dios. Los casados, el marido es cabeza, lo que acabamos de leer. El varón es cabeza de la mujer, la mujer ama y respeta a su esposo y luego los hijos. Y cuando esos pastores me empiezan a decir todo esto, por eso no se me olvida Efesios. Yo me quedé pensando y le dije al pastor, le dije, es que mi matrimonio está totalmente de cabeza. Aquí el primer lugar lo ocupa mi papá. El segundo lugar mis hijos. El tercero mis hermanos y hasta el último si quiero Reinaldo. Imagínense el desorden que había. Yo decía que mi papá, porque mi papá tenía poco de haber quedado viudo. Entonces ya ese pastor empezó a orar por mí y me dijo, hermana, dice, la palabra de Dios es clara y yo no le puedo decir que se vaya con su papá porque acaba de quedar viudo. Puedes ayudar a su papá sin descuidar su hogar. Y Reinaldo dice, sí, haz la comida aquí y ya sea que tu papá venga a comer aquí o que venga por ella. Y te quiero aquí, me dijo, te quiero aquí en la casa porque yo vivía casi en la casa de mis papás. Entonces cuando decido obedecer, un domingo, yo me quería ir para la casa de mi papá, pero me acordé que tenía que sujetarme. Y yo dije, Señor, me cuesta mucho trabajo. Yo así literalmente sentía que una cuerda me jalaba para que me saliera y me fuera a la casa de mi papá. Y yo dije, no, voy a obedecer la palabra de Dios y ya habrá tiempo de ver a mi papá. Y en eso me habla Reinaldo por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Voy a salir tarde del trabajo, vendía carros en la Nissan. Y me dice, vete con tu papá, ya paso a recogerte. O sea, cuando tú honras lo que la palabra de Dios, en este caso te dice, honra a tu esposo, Dios te va a honrar a ti con lo que tú quieres. Yo aprendí eso así. Y después de 2 años fue mi oración. Señor, enséñame a hacer lo que dice aquí tu palabra. A mí me cuesta trabajo. Porque leí Proverbios 31 y dice, le da bien y no mal a su esposo todos los días de su vida. Yo dije, ¿cómo lo hizo esta mujer? Porque a mí me cuesta trabajo. ¿Por qué le da bien todos los días? ¿Y por qué yo a veces estoy en pleito? ¿Por qué a veces no lo soporto? ¿Por qué a veces no quisiera estar aquí en la casa? Señor, ¿esa fue una mujer especial o cómo? ¿Cómo es esto? Pues nada más es la sujeción y la obediencia, ¿verdad? Y entonces cuando decidí obedecer a Dios, en cuanto a la sujeción, para honrar y respetar a mi esposo, nuestra vida cambió. Y también él cambió, desde luego que también él cambió obedeciendo a Dios con lo que a él le tocaba. ¿Y sabes qué le dijo qué le dijo este pastor? Le dijo, usted aunque gane muchas almas en el mundo, si no tiene bien a su familia, pastor, es lo primero que le va a preguntar Dios allá arriba, cuando lo llame. Porque usted puede decir, es que gané 5,000 almas en el mundo entero, salí a muchos países, pero si su familia no está bien, eso es lo que Dios quiere que esté bien. Su familia, de adentro hacia afuera, todo esté bien. Para dar testimonio. ¿Para qué? Para dar testimonio. Es bien importante el testimonio de nosotras mujeres. En verdad, es súper importante el testimonio de nosotras. Que la regamos, sí la regamos, pero dice la palabra de Dios que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de toda maldad.
somos perdonadas. Y ya con nuestros hijos vean en nosotros otra mamá diferente. Una mamá que honra y respeta la autoridad del hogar. Si tú estás separada, pues yo creo, y si vive tu esposo, pues yo creo que va a haber una relación de por vida por los hijos que tienes. Que esa relación siempre sea de respeto. Cuando tus hijos digan, pero ¿por qué, mamá? Ya Dios me perdonó, bendigo a tu papá, ahora lloro por ti para que tengas una familia feliz. Amén. Pero si no nos ponemos así, a buscar la palabra de Dios y obedecerla, no vamos a lograr nada aquí, en la familia. ¿Queremos familias poderosas? Yo sí quiero que mi familia sea poderosa aquí en la tierra. Busquemos la palabra de Dios, busquemos la oración, busquemos ese tiempo. Si yo te pregunto, mejor no te pregunto, mejor tú solita, ¿cuánto tiempo oras por tu esposo? Las que son casadas, o si el esposo ya se fue de casa, aún así ora para que se arrepienta de sus pecados y conozca del Señor. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánto tiempo te quejas? A lo mejor te estás quejando todo el día con tus hijos y oras un minuto y luego oras mal. Señor, mejor ya llévatelo, ¿no? Entonces, no, que seamos sinceras y honestas. Dame un nuevo amor para mi esposo. Él me va a amar cuando yo lo respete. Y aun si él dijera, fuera indiferente contigo, porque también hay esos casos, la oración va a romper todo eso. Si eres indiferente, solamente el Señor va a tocar su corazón para ser diferente. Amén. Bueno, pónganse de pie, vamos a orar. Primero vamos a orar si tú tuviste en tu familia un padre así. Un padre que por las circunstancias de la vida abandonó el hogar o maltrató a tu mamá o los maltrató a ustedes. O aunque sigue en casa pero es indiferente. Y en tu corazón tú has estado diciendo, así como esta persona que dijo que le costaba trabajo perdonar a su mamá porque la odiaba, porque humillaba mucho a su papá. Cierra tus ojos y dile, Señor, el hogar que me diste no fue el hogar que yo quería. En el hogar había pleitos, había discusiones, había problemas muy grandes. Mi papá se fue de casa y eso me dolió en mi corazón. Y lo juzgué todos sus errores. Señor, perdóname, yo no soy nadie para juzgar. Yo lo único que te pido, que mi papá te conozca si es que vive. Y si ya no vive, Señor, también lo quiero perdonar delante de ti. Porque después se repitió este patrón en mi matrimonio. Me casé con un hombre indiferente, con un hombre pasivo, con un hombre infiel, con un hombre que no me valoraba, con un hombre que me humillaba. Hoy decido perdonarlo, Señor. Y en mí se acabó el amor. En mí se acabaron los detalles. Vivimos en la casa como dos desconocidos. Y tú no nos hiciste, cuando nos casamos, no nos casamos para hacer todo lo contrario a lo que dice tu palabra. Tu palabra habla de la autoridad, que es el varón, y de la mujer, que le debe el respeto y la honra. Si yo he deshonrado, Señor, a mi esposo, te pido perdón. Te pido perdón porque a ti no te agrada esto. Te pido perdón, aunque tú sabes, Señor, porque tú sabes cómo es el esposo. A lo mejor algunas de ustedes dirán, ha sido todo esto conmigo, ¿cómo voy a tener amor? Ha sido esto conmigo, ¿cómo le voy a tener respeto? Pero, Señor, hoy te lo entrego. Entrégaselo al Señor. Entrégaselo. Te lo entrego para que hagas tu voluntad en Él.
Te lo entrego para que te conozca y se arrepienta de su maldad. Te lo entrego, Señor, para que seas tú el que cambie su manera de ser. Pero a mí también cámbiame. Cámbiame conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra, para ser una mujer, Señor, que ya no me queje ni hable mal de él. Sana mi corazón, Señor. Sana mi corazón. Isaías 61 dice que Él viene a sanar el corazón quebrantado, el corazón dolido, el corazón humillado, el corazón despreciado, el corazón atormentado. Porque ¿sabes? Cuando empiezas a juzgar y a no perdonar, viene ese tormento que no te deja descansar, que no te deja en paz, por tanto hablar mal de él. ¿Y sabes con quién hablas más mal de él? Con tus hijos. Y eso no quiere el Señor. El Señor quiere que vivamos bien, y sí se puede vivir bien con Él, con el amor, con el perdón, con la honra, con el respeto. Te voy a dejar unos minutitos. O a lo mejor estás viviendo tiempos hermosos, o te tocó vivir con un esposo hermoso, gloria a Dios. Da gracias por ese tiempo hermoso. Que seamos libres, libres de toda atadura, libres de todo aquello que nos atormenta, libres de todo aquello que no nos deja en paz. Ahora di, Padre, lo que yo he vivido en mi casa, malo, no quiero que se repita ese patrón con mis hijos. Bendigo a mis hijos, a mis hijas. Señor, a partir de hoy, si yo no sabía este conocimiento, si tengo hijos, Señor, que tengan autoridad en su hogar, que sean cabeza de su hogar, que sean libres, Señor, que sean hombres rectos, que sean hombres justos, que amen a sus esposas, que sean sabios, que no se repita el patrón de lo que vivimos en casa. Tú di que se repitió en tu casa. En el caso mío fue el alcoholismo, la drogadicción. Que Señor no se repita esto en mi casa ni en mis hijos. Renuncio a esta iniquidad en el nombre de Jesús. Los pleitos, la falta de honra al esposo durante algún tiempo, Señor, no quiero que se repita esto en el nombre de Jesús. Perdóname porque no te conocía, no sabía esto en el que decía en la Biblia. Que mis hijas, Señor, puedan ser mujeres sabias, mujeres que al ser sabias puedan respetar la autoridad, puedan honrar la autoridad que es el varón, que te amen a ti, que se aparten del mal, Señor, que no quieran entrar en las cosas del mundo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la sanidad que estás trayendo a nuestros corazones, por el perdón. Y gracias, Señor. Muchas gracias, porque bendices nuestras generaciones, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Está muy sencilla esta clase, ¿verdad? Pero hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Pueden tomar su lugar. Nada más les quiero hablar de una mujer. No viene aquí en el libro, pero en Primera de Reyes 21 lo van a leer en su casa. Ese espíritu que viene a cortar las cabezas es un espíritu jezabélico. Ese espíritu siempre le va a querer dar a la cabeza al hogar, y es cuando la mujer quiere mandar. Por eso es bien importante honrar la palabra de Dios, porque si tú y yo no honramos la palabra de Dios, entonces nos va a tomar un espíritu jezabélico, un espíritu ¿qué?
jezabélico que viene a tirar la cabeza. Él le da la cabeza, no hay otra. Y él tenía, se los voy a parafrasear, pero ustedes lo leen todo en su casa. Ella era una mujer de Sidonia. Entonces se casó con Acab, un rey de Israel. Su padre era un brujo y ella era una bruja. Pero así Acab se enamoró de ella, desobedeciendo la palabra de Dios. Y Acab tenía a un lado una viña, una persona que se llamaba Nabot, y fue el rey y le dijo: véndeme tu viña. Y Nabot dijo: ¿por qué? Si esa es una herencia que me dieron mis padres, no te la voy a vender. Y el rey se fue triste a su casa. Y al verla Jezabel, al ver a Acab con un semblante triste y que no quería comer, que se fue a acostar, ¿qué te pasa? No, pues es que quiero la viña de Acab, pero Acab no me la quiere vender. Pues ¿qué no? ¿Tú eres acaso el rey de Israel? Y entonces ella tomó el lugar de él, le quitó el anillo, hizo una carta, la selló. En esa carta dijo que Acab había blasfemado en contra del Dios de Israel y lo mataron, para que el rey se pudiera quedar con esa viña. Entonces, ¿quién tomó la autoridad ahí? Ella, y mandó matar. ¿Y tú crees que Dios no se da cuenta de estas cosas? Claro que se da cuenta, y le manda al profeta Elías. Y sabes, hay una profecía sobre ella, que ella va a morir igualmente que Acab, pero que ella la van a comer los perros. Esa fue su muerte. De ella hizo más cosas, quería matar también a Elías. Después de que Elías mata a los profetas de Baal y Astarot, Elías le entra un celo por Dios y va y también, y entonces levantan, ¿verdad? Levantan un altar. En el Antiguo Testamento se habla de altares, ahora en el Nuevo Testamento es lo que es la oración. Y levantan un altar los profetas de Baal, y Elías levanta uno para nuestro Señor. Y en ese tiempo acuérdense que no llovía, y entonces ellos dice que empiezan a bailar unas danzas, que empiezan a rasgarse, y pues Baal nunca les contesta. Y Elías se burla de él, que si está ocupado, que si está cansado, porque ese es el poder de Dios que tenemos, ¿verdad? Que Él está con nosotros y que es poderoso. Y cuando Él prende el sacrificio para Jehová de los ejércitos, prende, ¿verdad? Entonces todos se dan cuenta que hay un Dios grande y poderoso que es Jehová de los ejércitos. Pero entonces Él empieza a matar a los profetas, y van y le dicen a esta mujer Jezabel que Elías mató a todos los profetas. Entonces le manda un mensajero diciéndole que así hagan los dioses con ella si él no corta la cabeza de Elías. Y mira, Elías tuvo un poder de Dios sobrenatural para poder matar, porque le entró un celo, ¿verdad?, de Dios, y ser un hombre fuerte y acabar con esos profetas. Pero cuando llega este mensajero a decirle que Jezabel ha pedido su cabeza, es cuando huye. O sea, una mujer con un espíritu de control, de mando, que quiere quitar, no nada más es en la casa del esposo. En las iglesias, ¿quién es el pastor? En las autoridades, pues quien sea el máximo, el gobernador, el presidente. Mujeres que tienen un espíritu jezabélico, que quieren cortar con la cabeza. Y ella terminó siendo mordida, acabada por los perros. No queremos terminar así una vida, ¿verdad?, sin Dios. No queremos usurpar cabezas. Entonces esa historia me impacta a mí mucho de Jezabel, y dije, pues les voy a decir, para luchar y pelear en contra de esto. También es que va en contra de la palabra de Dios. ¿Que va en contra de quién? De la palabra de Dios. Cuando nosotros nos oponemos a la palabra de Dios y creemos en las cosas del mundo y desobedecemos, aguas. Y ahorita este estudio que estamos viendo, no sé si más adelante venga otro estudio, pero también está la vida de Dalila. Cómo le ganó a Sansón por un espíritu sensual que tenía, ¿no? Tampoco chantajeemos en el área sexual al esposo, ¿verdad?, para querer lo que nosotros querramos.
en la intimidad. Ah, ¿sabes qué? Yo quiero esto, te voy a dar una noche maravillosa. Ah, ¿no me lo vas a dar? Me abstengo un mes de estar contigo, un año. Hay mujeres que hasta un año, ¿no? Entonces hay mujeres también que dijeron, tuvieron, pero también Dalila era filistea, no era hija de Dios. Entonces no debemos de dejar nuestra vida ser controlada por espíritus que están en contra de nuestro Dios, en contra de la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado. Bueno, estamos despedidas, vamos a terminar alabando a nuestro Señor, pero antes vamos a darle una ofrenda es como de su palabra, ¿no? Porque nos hace, están bien serias, pero yo sé que están pensando y tomando conciencia de lo que el Señor está hablando a nuestras vidas a través de este estudio.